retrocedamos un capítulo antes del capítulo 13, el capítulo 12, versículo 22 al versículo 50. ¿Qué sucedió en esta ocasión? ¿Qué estaba sucediendo ahí? En Mateo capítulo 12, 22 al 50. Que si Jesús había echado los demonios, ¿cierto? De cierta persona, ¿verdad? Entonces, y además también, como es hasta el 50, aquí también se habla acerca de la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿dónde se encontraba Jesús? Esto se confirma en el deseo de todas las gentes, donde dice que antes de contar esta parábola, Jesús había estado en alguna casa en Magdala, en el extremo sur de la llanura de Genezaret, según el deseo de todas las gentes, página 372. ¿Por qué? Porque la señal demandada por los escribas y fariseos que se registra en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42, se hallan en la página 373 de Deseo de todas las gentes, justo antes de que contara la parábola del sembrador, de Mateo capítulo 13, versículo 3, Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9, ¿no? Entonces dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, dice allí. La intención de Jesús al salir de la casa donde estaba era abordar en la barca que le estaba esperando para cruzar el lago. Esa era la intención de Jesús. La intención de Jesús no tenía el propósito de venir en ese momento y hablar a las personas, aunque yo sé que Dios lo sabe todas las cosas, ¿sí? Pero eso es lo que dice aquí la sierva de Dios. Pero en ese instante, cuando estaba por retirarse y cruzar el lago, muchos enfermos y personas se agolparon para ser atendidos por el divino maestro. Entonces él pidió a sus discípulos que alejaran un poco la barca de la orilla, y estando sobre aquella barca contó la parábola del sembrador. Dice en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 17. Como la multitud seguía aumentando, la gente estrechó a Jesús hasta que no había más lugar para recibirlo, dice. Entonces hablando una palabra a los hombres que estaban en sus barcos de pesca, subió a bordo de la embarcación que le estaba esperando para conducirlo a través del lago, y pidiendo a sus discípulos que alejaran el barco un poco de la tierra, habló a la multitud que se hallaba en la orilla. Junto al lago se divisaba la hermosa llanura de Genezaret. Más allá se levantaban las colinas, y sobre las laderas y la llanura, tanto los sembradores como los segadores se hallaban ocupados, unos echando las semillas, otros recogiendo los primeros granos. Y Jesús, mirando esa escena de los sembradores como los segadores ocupados, echando las semillas, contó la parábola del sembrador. Eso es lo que dice Elena G. de Huay, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 17. Después de contar la parábola, dio asimismo la interpretación para sus discípulos en Mateo capítulo 13, donde se encuentra la interpretación de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 19, ¿cierto? En adelante hasta el versículo 23. Jesús, hablando acerca del terreno junto al camino, dice que el terreno representa el corazón del hombre y la semilla, la palabra del reino, ¿sí? Bien, vamos a leer entonces la parábola del sembrador. ¿Qué les parece? Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Les habló muchas cosas por parábolas, y empezó diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio cual fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que dice la Escritura. Bien, yo voy a hacer un dibujo acá de cada uno de los casos, ¿eh? Así que este dibujo es muy importante, el dibujo que voy a hacer aquí. Punto número 1. Cuando el sembrador
¿Quién es el sembrador? Ahí ven ustedes el sembrador. No se nota la mano del sembrador, pero él es el que siembra. ¿Quién es? Muy bien, eso es la respuesta. Ya. Parte de las semillas cayó como junto al camino, muy bien. Entonces voy a dibujar acá que este fuera el camino, incluso junto al camino, pues, junto al camino incluso pasan, ¿quiénes pasan por acá? Los caminantes, ¿no? Lo- los caminantes pasan junto al camino, las personas que caminan, que transitan por acá, y entonces las semillas cayeron por acá. Pero pues la gente que transita junto al camino no solamente exactamente pisa el camino, también puede pisar junto también al camino, ¿no? Entonces, vinieron las aves, ¿sí?, del cielo. ¿Y qué pasó con estas aves del cielo? Y se lo comieron, ¿no es cierto? Y se lo comieron las aves del cielo. Y con piedras así, ¿ve? Piedras, 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 piedras. Y entonces, ¿qué pasó con la semilla que cayó? Dice que como no había profundidad de tierra, brotó pronto. Es decir, que se tomó de una piedra, voy a poner así este dibujo, como no había profundidad de tierra, se tomó de una piedra fácilmente, brotó pronto y echó así, ¿no? Brotó pronto, estaba brotando ya. Pero en eso, ¿qué sucedió? Salido el sol, dice, el sol seguro quemó la piedra y se secó. Punto número 3, el tercer caso, la siguiente tercer caso, la semilla. Y luego dice, parte cayó ¿dónde? Donde había espinos. ¿Y qué dice además de los espinos? ¿Qué pasó con los espinos? Al comienzo, ¿qué pasó con los espinos? Crecieron, o sea, quiere decir que los espinos no habían crecido del todo. En otras partes dice que incluso crecieron juntos. ¿Eso entienden? Los espinos, cuando la semilla cayó, ni siquiera estaban grandes. De repente ni siquiera se notaba todavía los espinos. Y entonces los espinos crecieron, y aquí, bueno, la semilla sí creció porque no dice que había piedras, pero brotó pronto, echó raíces. Y entonces, ¿qué sucedió? Los espinos crecieron y ahí al mismo tiempo, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? La ahogaron, ¿no es cierto? Eso es lo que dice, ¿no? Ese fue el final de esa planta. Punto número 4. El cuarto dice que cayó en un buen terreno. ¿Qué significa esto? Que no estaba junto al camino, que no había piedras, no había espinos. Era una tierra muy fértil. Y entonces cuando ésta se sembró, echó sus raíces tanto arriba como hacia abajo, así de parecido, ¿ya? Solo que esta parte es muerta, la de abajo es muerta, la de arriba se parece, es vida. Y echó fruto ¿qué dice? Cual a 100, cual a 100, cual a 30 por uno. Son estos 4 casos. Ahora, ¿por qué es que hablo de la parábola del sembrador? ¿Por qué vamos a hablar de la parábola del sembrador? Cuando aquella vez recuerdo que empezaba a purificar mi vida al comienzo, estaba construyendo un templo para 66 miembros, para que 66 miembros vinieran a habitar. Durante el tiempo que estudié teología, recuerdo que
Nos enseñaron también el curso de lo que son los evangelios. Leímos griego bastante, hebreo y todo, hermenéutica y todo. Pero yo después de mi pecado, después de mi arrepentimiento, fueron años que pasaron después que terminé teología. Y después que me hube purificado, porque nunca lo había hecho, ya saben qué es purificación, ¿no es cierto? ¿Conocen qué es purificarse? ¿Conocen? ¿No saben qué es purificarse? Hemos hablado en uno de los temas que purificación comprende 3 elementos, según Elena White. ¿Y es por qué es importante la purificación? Es una experiencia del día de la expiación. Como estamos en el día de expiación, cada creyente debería purificar su corazón. Esto consta de 3 elementos: arrepentimiento, humillación, y la última es la que se ha olvidado el pueblo de Dios: escudriñamiento profundo, dice todavía, del corazón. Y no es durante solamente media hora, ni siquiera 1 hora, ni siquiera 2 horas, son horas. Yo ahora, por estar predicando el Evangelio, he dedicado mucho menos de 1 hora a este tema, pero debería ser diario porque estamos en el día de la expiación. Y por estar en el día de la expiación, dice el linaje de Juárez, lo encuentran en Mensajes Selectos, tomo 2, página 472. Por estar en el día de la expiación, deberíamos nosotros estar escudriñando profundamente el corazón. Cuando en aquel entonces yo empecé a hacer esta obra, muchos decían, los que vivían a mi alrededor, es una emoción que se le va a pasar pronto ya, como cualquier cristiano, como cualquiera de nosotros, decían. Y el Señor Jesús me empezó a revelar, construyendo un templo, solito, con la misma inspiración divina, porque jamás yo me metí en tema de construcción. Es más, no sé, cuestiones de construcción civil, pero el Señor mismo era el que me daba luz para poder hacerlo. Y estaba solo, ahí techando, solito. Y entonces, en ese momento, mientras yo hacía el templo, el Señor me dio luz acerca de la parábola del sembrador. Dije, ¿por qué esta luz? Y fue una luz tan grande que ahora le voy a mostrar los secretos que hay dentro de ella. A alguien le parece tan simple, ¿no? Claro, si un pastor viera esto, un teólogo diría, la parábola del sembrador, ¿cierto? O un hermano muy estudiado, muy letrado en espíritu de profecía diría, ¿qué sentido tiene la parábola del sembrador? Pero miren lo que dice la Escritura. Ahora van a encontrar sorpresas. Y como yo la encontré. Hermanos, nosotros a veces cuando estudiamos la palabra de Dios, pensamos, al igual que la Odisea, que somos ricos, que no necesitamos de Cristo. Mira lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 13, acerca de la parábola del sembrador. Por ahí no empecemos. Solamente un versículo, Marcos 4, 13. Y grábenselo de memoria, Marcos 4, 13. ¿Qué dice ahí? Miren sus Biblias, Marcos 4, 13. En el capítulo 4 de Marcos está hablando de la parábola del sembrador. Y ahí dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Les preguntó a sus discípulos. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Entienden la pregunta que Jesús estaba diciendo? Y la pregunta como que parecía que daba una respuesta a la vez. Una afirmación que deja mucho de qué pensar. ¿No sabéis esta parábola? ¿A qué parábola se refiere? A la parábola del... Y luego dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo entenderéis todas las demás parábolas? ¿Qué significa? Si no sabéis esta parábola, ¿cómo entenderéis las demás parábolas entonces? ¿Qué significa eso?
que esta parábola es la parábola principal, quiere decir. Que si tú no, en experiencia, tú no entiendes esta parábola, todas las demás parábolas que Cristo haya hablado, tú no las vas a entender. ¿Qué significa? Si tú no has pasado por esta experiencia de esta parábola, por lo menos lo disciernes espiritualmente esta parábola, las demás parábolas no las vas a entender. Porque solamente se puede comprender espiritualmente. Eso estaba diciendo. Ahora, miren. O sea que tiene tanta profundidad y riqueza que por haber sido tan simple, cualquiera cree, cualquier persona piensa que pues no tiene mucho sentido. Algunos lo aplican solamente a la predicación del Evangelio, a pensar en otros, no en yo, sino en otros, a quienes vamos a llevar el Evangelio. Pero no saben que aquí empieza el reino de los cielos. Así que vamos a leer la parábola del sembrador de esta manera. ¿Qué es lo que significan los primeros elementos? Lo primero es entender los significados, como está en Mateo capítulo 13. Volvamos a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Voy a ir desde el comienzo, así como ustedes conocen también, que yo sé que ustedes ya lo conocen, pero yo voy a ir desde el comienzo, quiere decir desde la interpretación de los símbolos. Mateo capítulo 13, fíjense, versículo 19, para interpretar el primer caso. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Noten aquí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? Su corazón. ¿Qué representa el terreno? ¿Qué representa el terreno? ¿Dónde fue sembrado? ¿Qué representa el terreno? El corazón, muy bien. ¿Qué es lo que fue sembrado en el corazón? Ya está. ¿Qué representa la semilla? La palabra, muy bien. La semilla representa la palabra completa, la palabra del reino. No es cualquier palabra, es la palabra que sale de la boca de Cristo. Es palabra de vida, palabra que actúa. ¿Qué representa el terreno? Ya dijeron ustedes, está ahí mismo el corazón del hombre. Ahí está. Bien. Vamos por partes. Mateo capítulo 13. Ahora, cuando Jesús le dijo, ahora sí le voy a hablar un poco acerca del misterio. En Mateo 13, versículo 10, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas a estas gente, a estas personas? Él respondió y les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no los es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Bien, esto significa en realidad, aún lo que tiene le será quitado. Cualquiera que tiene, ¿qué? ¿Qué es lo que dice el versículo 15? ¿Qué es lo que dice el versículo 23? 13:23. ¿Qué es lo que tenía, ese terreno? ¿O qué representa ese terreno, el buen terreno? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Qué tenía este? Entendimiento. ¿De qué modo entendía? ¿Cognitivamente o con el corazón? Con el corazón, porque dice en el versículo 15, y con el corazón entiendan. Y lo mismo repite en el versículo 13, donde dice, y oyendo no oyen ni entienden.
Así que está hablando de un entendimiento, pero con el corazón. Así que, miren, ¿qué significa? Porque por eso les hablo por parábolas. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En la parábola del sembrador, el primer terreno, a pesar de que cayó acá la semilla junto a la vera, aún lo que tuvo le fue quitado. ¿Por qué le fue quitado? Porque entendía o no. No entendía con el corazón. Y en este terreno entendía. Y aquel que tiene se le dará más y tendrá más. Pero aquel que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque no entiende con el corazón. Y esta palabra es la palabra del reino. Es la sabiduría misma. Es como dice el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 16. Leamos Proverbios capítulo 17, versículo 16. Estoy yendo así de a pocos, pero voy a tratar al mismo tiempo de ir un poco rápido, ¿ya? Porque el tema es amplio. Proverbios capítulo 17, versículo 16. Note lo que dice. ¿De qué sirve, dice allí, el precio? En otra versión dice, ¿de qué sirve el dinero? ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? ¿Entienden o no? ¿De qué sirve el dinero en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? ¿De qué le vale a una persona aquel corazón que no entiende? ¿De qué le sirve la sabiduría si no entiende? Pero este corazón que entiende, ¿le sirve la sabiduría o no? Claro que le sirve. Eso es lo que sucede aquí. Por eso dice, al que tiene se le dará más, pero el que no tiene entendimiento con el corazón, aún lo que tiene le será quitado. Se requiere entender con el corazón. Y el corazón se define como la mente, el asiento donde se produce los pensamientos profundos, la conducta misma, donde se forma la conducta del hombre, el carácter del hombre. Ahora, voy a ir un poco más voy a avanzar. Claro, estamos hablando acerca de el buen terreno. Esto es, me parece, parte de lo que hemos visto ayer. En Mateo capítulo 13, versículo 15, en la misma parábola del sembrador, voy a volver a repetir para que ustedes se comprendan lo que se acaba de decir. Mateo 13, 15, Jesús les dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Sí, esta es parte de la profecía de Isaías. Pero de la mitad del 15, o sea, de la parte 15b en adelante, dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Por qué empieza con los ojos? ¿Por qué no empieza esta expresión con los oídos? Y miren esta secuencia. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y con los oídos, y oigan con los oídos. No dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y han tapado sus oídos para que no oigan con los oídos. Sino es una secuencia, es una consecuencia. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y por lo tanto no oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, todo es una consecuencia. El hecho de cerrar sus ojos tiene por consecuencia de que no oigan, no entiendan con el corazón y se conviertan para que Dios los sane. ¿Por qué cerraron los ojos? ¿Ante quién cerraron los ojos? Ante Cristo. ¿Jesús estaba ahí o no? Claro. Mira lo que dice el versículo 16. Lean el versículo 16 y 17, por favor. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, dice. Nuevamente habla
del ojo primero, y después del oído. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿A quién le dice? A los discípulos, ¿no? Y vuestros oídos porque oyen. Ahora lee el 17 y verás el mismo orden. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Con qué empieza primero el versículo 17? ¿Con el ver o con el oír? Con el ver. ¿Quiénes fueron los que quisieron ver? ¿Y a quién quisieron ver? A Jesús. ¿Quiénes fueron los que deseaban ver? Profetas sí, justos. ¿Para qué un justo necesitaba ver a Cristo? La gloria de Cristo. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la contemplación ayer? De la contemplación a Cristo. ¿Para qué querían ver a Cristo? Para contemplarle, para contemplar su gloria, su carácter, a fin de absorber su carácter. Si ellos caminaban con Cristo, así como cuando alguien camina con su pareja, por la contemplación llega a ser transformado. Además de eso, ¿para qué querían contemplarle? ¿Para qué querían verle? También para oírle, porque sabían que si andaban con Cristo, iban a ser reprendidos por Cristo, entonces aquellas reprensiones iban a ser provechosas, ¿no? Si es que ellos obedecían esas palabras. Que se entienda entonces el orden. Pero ellos habían cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Si la luz del mundo estaba allí, mira, Cristo es presentado en medio de las tinieblas del mundo. Jesús estaban ahí y ellos habían cerrado sus ojos. Es como que la ley misma estaba delante de ellos. Cristo era aquella ley. Cuando la ley está delante de ti, así como estuvo cuando la trajo Moisés, uno no quiere ver porque no quiere ver sus pecados. Y Jesús, solamente su presencia era una reprensión para ellos. Su carácter reprendía a ellos. Pero este pueblo había cerrado sus ojos para que no lo vean con los ojos. Y si no lo ven a Él, tampoco le oyen. Y si no le oyen, no van a abrir su corazón para que entiendan. Y por lo tanto tampoco se van a convertir de sus pecados porque no tienen ninguna necesidad para que Dios los sane. ¿Entienden? Pero los justos, ¿por qué es que querían ver a Cristo? ¿Por qué los justos? Porque querían, ¿cuál es el propósito? Su carácter, su justicia, la justicia de Cristo. Por eso los justos querían contemplar a Cristo. ¿Se acuerdan de Isaías que contempló a Jesús? Y cuando después que contempló a Jesús se levantó transformado. Si tan solo Isaías, puedo ver la intención de Isaías igual que el profeta Juan, fue el tema que ayer hemos tratado. Si tan solo pudieran haber visto a Jesús, estoy seguro que Isaías le hubiese seguido a Jesús solamente para contemplarlo y solamente contemplando, viendo su amor, viendo su misericordia, su mansedumbre, su humildad, a pesar de que lo maltrataron, a pesar de lo que le hicieron, lo crucificaron, a pesar de eso, viendo ese amor grande que tuvo, que le expresó en la cruz, que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Isaías se hubiese transformado. Solamente conseguir a Jesús, aunque sea para que le diga sus pecados. Señor, ¿en qué puedo yo ser corregido? ¿En qué debo corregirme? ¿Cuáles son mis pecados? Quiero ser como tú. Y recibir esas reprensiones, eso significaba oír a Cristo. Y aquí en la parábola del sembrador están los dos elementos, pero en la parábola del sembrador se señala acerca del oír y entender. Bien, creo que hasta ahí es importante todo. En la educación, página 108, habla acerca de los comienzos, de aquella semilla que es la palabra del reino. La palabra del reino cae aquí en este corazón, ¿sí? Y después crece, va creciendo, ¿no? Se hace una planta, germina, va creciendo, echa raíces, ¿eh?
Entonces, ahora, ¿es cualquier palabra? No, es una palabra especial. ¿Es la palabra de quién? De Jesús. ¿Qué dice Jesús respecto a sí mismo? ¿Qué dice en Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo. ¿Qué significa el verbo? El logos, ¿qué significa? ¿Saben qué significa? Palabra en acción. La palabra que actúa significa. No es una palabra muerta, sino es palabra en acción. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice aquí. Así también, asimismo también dice en el libro de Tesalonicenses, por favor, vamos a Tesalonicenses. Tesalonicenses, eso está en segunda de Tesalonicenses, a ver, segunda, no, está, perdón, en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, que han desarrollado las palabras de Dios a través de las epístolas, ¿ellos recibieron a Cristo en su corazón? Sí. ¿La palabra cayó en buen terreno? Sí. Entonces, si Cristo estaba dentro de ellos, la palabra que salía de ellos, de su boca, de los discípulos, ¿cómo era? ¿Era palabra muerta o era palabra con espíritu? ¿O era palabra de vida? De vida. Recuerden que los evangelios, donde se encuentra el tema de la justificación por la fe, es el tema de aquellos que recibieron a Cristo Jesús dentro de su corazón. Y ellos testificaron de la justicia de Cristo, no porque alguien les enseñó, no porque fueron a estudiar teología, no porque estudiaron en alguna escuela de los rabinos, sino porque Cristo mismo estaba en ellos. Entonces las palabras que salían de ellos mismos eran palabras de vida, porque Cristo mismo estaba en ellos. Por eso dice en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 13, que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra que actúa era el logos. Logos, ¿qué significa? Palabra en acción, palabra que actúa, significa logos. O sea, estaba Cristo en ellos. Tenía poder la palabra de ellos, porque Cristo estaba en ellos. Ahora, esto es la palabra del reino. Miren lo que dice en la educación, página 108. La palabra de Dios, la transmisión de su vida es lo que da vida a la semilla. Y al comer el grano nos hacemos partícipes de esa vida. Dice en Educación página 105, la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. ¿Qué dijo? ¿Lo entendieron? ¿Qué representa la germinación de la semilla? ¿Qué representa? El comienzo de la vida espiritual. ¿Y el desarrollo de la planta qué representa? El desarrollo del carácter. Eso representa. Eso dice la educación, página 105. Ahora, en la educación, página 108 dice, el carácter es la cosecha de la vida. El carácter es la cosecha de la vida y determina el destino tanto para esta vida como para la venidera. En el mismo libro, en la página 106 dice, la planta crece o muere, del mismo modo que su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es también el crecimiento del carácter, es imperceptible, tal como dice Marcos 4, 26 al 29. Que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra
y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ahora, la educación, página 106, mira lo que dice: así como la planta se arraiga en el suelo, nosotros debemos arraigarnos en Cristo, en nada más que en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir el Espíritu Santo. Si nuestros corazones se apoyan en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. En la página 106 dice: el propósito que tiene el agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta es obtener el grano, pan para el hambriento y semilla para cosechas futuras. Así también espera una cosecha el agricultor divino. Trata de reproducirse en el corazón y en la vida de sus seguidores para que por medio de ellos puedan ser reproducidos en otras vidas y en otros corazones. ¿Ustedes se acuerdan en Juan capítulo 6, versículos 12 y 13, la repartición de los panes? ¿Cuántas personas recibieron panes? 5,000 personas. ¿Por qué es que sobraron solamente 12 cestas de panes? ¿Algo tiene que ver con los 12 discípulos? ¿Saben por qué? Dice Elena G. White dice que el propósito de la producción de los frutos de la planta es dar semilla y pan para el hambriento, ¿cierto? Y ojo, este es el carácter, el fruto es el carácter mismo. O sea, la palabra de Dios debe generar el carácter de Cristo. ¿Quiénes eran los únicos que escuchaban a Cristo en ese momento? Los que ponían en práctica, menos uno, ¿no? ¿Cuántos eran? 12 en total, aunque en realidad eran 11. Pero 12 eran los que le seguían a todos lados, los que no le dejaban, si no estaban a su lado. Ellos se llevaron ese pan. Quiere decir que se transformó, es decir, que la palabra de Jesús tuvo su fruto, que es el carácter. De modo que cuando alguien lleva la palabra de Cristo en su corazón, que es su carácter mismo, puede impartir ese carácter a otras personas también. Por eso es que se quedaron esas 12 cestas con ellos también. Los demás no. En los demás no. Esa palabra es como que no cayó en buen terreno. Por eso es que se fueron. Les costó mucho entender la palabra de Cristo cuando dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le daré vida eterna. No les gustó la idea. No querían asimilar a Cristo Jesús. Espero que entiendan lo que estoy hablando. Bien, y yo voy a ir al punto, porque ayer hemos hablado qué significa entender con el corazón. ¿Y qué es entender con el corazón? Recibir la palabra como su propia vida, eso significa. Es recibir la palabra de Cristo como tu propia vida, como tu vida misma. Eso significa que debes renunciar a tu vida, ¿no es cierto?, antigua, para recibir la vida de Cristo en ti. Bien, veamos el terreno junto al camino. ¿Qué pasó con el terreno junto al camino? Las aves se la comieron, ¿cierto? ¿Y a quién representa, dice, aquellas aves? ¿Qué dice en el libro de Mateo capítulo 13? Mateo capítulo 13, ¿qué dice acerca de las aves? ¿Qué significan las aves? ¿Cuál es el significado de aquellas aves? Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? El diablo, pues, ¿no? Mira lo que dice en Lucas capítulo 8, versículo 5, respecto a esto. Lucas capítulo 8, versículo 5. La parábola del sembrador en Lucas 8, 5. El sembrador salió a sembrar.
su semilla, y mientras sembraba una parte cayó, dice, junto al camino y fue, ¿encontraron? Lucas 8:5. ¿Qué pasó con la semilla que fue sembrado junto al camino? ¿Qué dice que fue? Hollada, dice. Y las aves del cielo la comieron. Así dice, ¿no es cierto? Que fue hollada. ¿Qué significa hollada? Pisoteada, obviamente, pisoteada por los hombres. ¿Qué dice en el Evangelio de Marcos acerca de la parábola del sembrador? Marcos capítulo 4, versículo 15. Miren lo que dice. La interpretación. Y estos son los de junto al camino. Mira cómo Jesús interpreta. Los tiempos están conectados por la palabra y luego, porque dice en Lucas 8:12, miren lo que dice en Lucas 8:12. Lucas 8, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego dice, viene el diablo y quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que hay dos tiempos. Dos tiempos hay. Estos textos sugieren que al ser pisoteada la palabra, deja de tener efecto en el corazón del hombre. Ese terreno, como consecuencia de ser frecuentemente pisoteado por los zapatos de los hombres, la persona no entiende la palabra, porque su oído espiritual, se halla ocupada en otras voces y en otras palabras. Jesús decía en cierta ocasión a los judíos que querían matarle, ¿se acuerdan? Que ellos hacen lo que oyen de su padre el diablo, según Juan 8, versículo 38. ¿Qué dice Jesús? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Más todavía, si ustedes leen más adelante, en Juan capítulo 8, en el versículo 43 y 44 dice, Jesús le dice a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Yo estoy predicando aquí, yo les estoy hablando a ustedes, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, una persona que está acostumbrada a oír al diablo continuamente al diablo y a ser dirigido por sus acciones, a llevar no solamente los pensamientos, sus emociones, sus impulsos a la acción, a darle expresión a sus pensamientos. ¿Quién es su padre? El diablo. Es una persona que está acostumbrada a oír al enemigo, a pensar mal, y sus pensamientos en cada momento no solamente piensa, sino le da expresión a los pensamientos. Y es por eso que no podían oír a Jesús. Mira lo que dice Elena G. de White en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 25, respecto a lo del terreno duro. Junto al camino, ¿cómo es el terreno? Duro. ¿El corazón cómo es? Duro. Está duro el corazón. Hay personas que quisieran, algunas personas, ser de Dios, ser de la verdad, pero no pueden. Hay algunas personas que quisieran amar a Cristo, pero no pueden ni siquiera escuchar de Cristo, porque el corazón está duro. Solamente les cuento por testimonio. En algunos lugares donde he ido a hablar acerca de Cristo, algunas personas hasta se han quedado dormidas, porque está de moda apartarse de Cristo. Está de moda no querer saber nada de Cristo. Cualquier otra cosa. Apocalipsis, reforma por salud, la educación, justificación por la fe, etcétera, cualquier otro tema. Pero menos lo que Cristo puede hacer por ti. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que está de moda apartarse de Cristo? Porque si tú te llenas de un conocimiento intelectual, ese no es Cristo, eres tú, es el yo, ¿no se dan cuenta? Pero si se trata de quitar el yo para meter a Cristo, ahí las cosas cambian. Ahí sí todo el mundo cierra sus ojos, porque nadie quiere aceptar a Cristo. Les conviene quedarse con su yo. Por eso el corazón está duro. Mira lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 25. La semilla sembrada a la vera del camino
representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento, semejante al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias, el alma está endurecida con el engaño del pecado. ¿El pecado qué ha pasado? Le ha engañado. El pecado le ha engañado. ¿De dónde saca Elena White esta frase? El engaño del pecado. De Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, versículo 12. Lean por favor, hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. ¿Qué dice ahí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, todos los días. ¿Por qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Quiénes son los que son de corazón duro? Aquellos que son engañados por el pecado. Cuando son tentados, cuando tú miras a Cristo, no vas a continuar mirando a Cristo, hermano, si es que el pecado te engaña a ti. Si tú sabes que es pecado y luego le das expresión a tus pensamientos para pecar, vas a dejar de mirar a Cristo. No te va a interesar a Jesús. Le vas a dar la espalda a la ley de Dios. Vas a perder de punto de vista a Cristo. Y para querer justificar tus acciones, te vas a meter en otro tema. Apocalipsis, profecía. No es malo el tema, pero eso pasa con el corazón que ama el pecado. Se justifica a sí mismo o en obras. Luego, miren lo que dice White. Las facultades espirituales se paralizan. Los hombres oyen la palabra pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros. No perciben el amor de Cristo. Y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concierne a ellos. Eso está en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 25. Miran la cruz de Cristo, a Jesús crucificado, leen el Evangelio o les leen la palabra de Dios, pero ellos no lo entienden. No, es como que no es para ellos. Es un corazón duro, ¿entiendes? Otra aplicación del terreno junto al camino. ¿Por qué es que el terreno es duro junto al camino? Hablo de la hermandad, de la iglesia. Mira lo que dice la sierva de Dios en la página 26 de Palabra de Vida del Gran Maestro. Voy a leerlo rápidamente. Mientras Cristo está atrayendo el alma por su amor, cuando un predicador está hablando aquí desde el púlpito, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o está pensando en sus maneras que puede no agradar a los oyentes, y estas personas se espacían en sus defectos del predicador. Así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Satanás tiene muchos ayudantes. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar la semilla de la verdad del corazón de los demás. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella el objeto de sus críticas en el hogar. Y esto también se encuentra aquí en adelante. Mira lo que dice aquí. Fíjense en la parte central. Satanás tiene muchos ayudantes, dice.
Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella, o sea, de la predicación, el objeto de sus críticas en el hogar. Se sientan para juzgar el sermón, como juzgarían las palabras de un conferenciante mundano o un orador político. Se espacían en comentarios triviales o sarcásticos sobre el mensaje que debe ser considerado como la palabra del Señor dirigida a ellos. Se discuten libremente el carácter, los motivos y las acciones del pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos, se repiten chismes y calumnias, y esto a oídos de los inconversos. A menudo los padres conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos. Así se destruye el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia debida a su mensaje. Y muchos son inducidos a considerar livianamente la misma palabra de Dios. Así, en los hogares de los profesos cristianos se inculca a muchos jóvenes la incredulidad, y los padres se preguntan, ¿por qué sus hijos tienen tan poco interés en el Evangelio y se hallan tan listos para dudar de las verdades bíblicas? Se admiran de que sea tan difícil alcanzarlos con las influencias morales y religiosas. No ven que su propio ejemplo ha endurecido el corazón de sus hijos. La buena semilla no encuentra lugar para arraigarse y Satanás las arrebata. Uno mismo va a casa, al hogar, y habla mal del orador, del predicador que habla acerca de Cristo. Uno mismo está ahí en el templo pensando mal de las palabras del predicador, mirando sus defectos, critican del pastor, de los hermanos en el hogar. Entonces los hijos endurecen su corazón, ya no quieren saber nada acerca de Dios, ya no quieren saber nada de la iglesia de Cristo. Vamos al terreno pedregoso. ¿Qué representa el terreno pedregoso? El terreno lleno de piedras. Este es el terreno pedregoso y las plantas las semillas que cayeron en un terreno donde había piedras. Bien, Mateo capítulo 13, volvamos por favor. El terreno pedregoso es prácticamente el estudio más profundo que tiene las Sagradas Escrituras. Las personas que tienen el terreno pedregoso, Mateo capítulo 13, versículo 20, ¿qué dice? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Cuando dice al momento, ¿qué significa? Inmediato, en poco tiempo, muy bien. Pero no tiene raíz en sí, dice. No tiene raíz en sí. ¿Por qué no tiene raíz en sí? Porque es de corta duración, ese no es raíz, es como decir, es una raíz vana, porque dura muy poco. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Como en la palabra del sembrador, el sol que aparece aquí, ¿no? Representa ¿qué cosa? La tribulación. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice Jesús? Las pruebas, las tentaciones. Luego tropieza. Claro, los placeres están acá, ¿no? En las tentaciones mismas. Son pruebas en realidad estas. Todas son pruebas. Tanto la tribulación como las tentaciones son pruebas, ¿no? Luego tropieza, pero se ha agarrado de una piedra. La pregunta sería, ¿qué significa la piedra? ¿Qué representa la piedra? Claro, la piedra representa a Cristo Jesús en la Biblia, pero cuando este es un terreno malo, porque es un terreno pedregoso, entonces debe ser todo lo contrario a Cristo Jesús, porque el buen terreno, que es de Cristo Jesús, es el cuarto. Entonces esta piedra debe representar todo lo contrario a Cristo Jesús. Es más bien algo que se opone a Cristo Jesús. Miren lo que dice en el libro de Job. Esto está aquí en Job
en el capítulo 8, versículo 11 al 13. Yo luego leeré el comentario de Elena G. de White. Este terreno para mí es el más profundo. Es el mensaje que nos incumbe en estos tiempos. En verdad se los digo, de corazón. Porque la gran mayoría, casi muchos, caemos en ese terreno o de repente tenemos este tipo de corazón. Voy a leerlo. Job capítulo 8 versículo 11 al 13 dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá. Subrayen la palabra esperanza del impío, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Subrayen la palabra confianza, la confianza del impío. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Ahora quiero que vean la interpretación de las piedras acá. Las piedras están aquí. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente. Las raíces vienen y se entretejen junto a una fuente. ¿Qué más dice? Y enlazándose hasta un lugar. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es el lugar? Pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, ¿de qué lugar? Pedregoso, este le negará. ¿Quién le negará? El lugar pedregoso. Diciendo, este le negará entonces diciendo: nunca te vi, ¿para qué te agarras de mí? ¿Para qué confías en mí? Yo no soy Dios, no soy Cristo. ¿Entienden esto? Vamos a la interpretación de Elena de White, qué es lo que dice acerca de este texto. Pero antes de la interpretación, hermanos, bueno, la interpretación está un poco más adelante y hay mucho que ver en esta parte. Sí, antes de la interpretación, ¿ya? Antes de la interpretación correcta de las piedras, haré un recuento acerca de la parábola del sembrador en los diferentes evangelios, respecto solamente al terreno pedregoso. Miren, Mateo, Marcos y Lucas, el terreno pedregoso en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cómo era la condición del terreno según Mateo 13, 5 y 6? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. ¿Qué dice en Marcos 4, 5? Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, también dice lo mismo. Lucas 8, 6. Otra parte cayó sobre la piedra, dice. Habla luego de la recepción de la semilla. En Mateo 13, versículo 5 y 6 dice también: y brotó pronto, enseguida, porque no tenía profundidad de tierra, o sea que tenía una superficie así ligera, fina, no de tierra, y se chapó rápido de una piedra. Marcos 4, 5 y 6, y brotó pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra. En Lucas 8, 6 dice acerca de la prontitud, y nacida, dice, o sea que fue inmediato, por emoción, consecuencias. El versículo 6 dice de Mateo: pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mientras que en Marcos 4, 6 dice: pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, también dice lo mismo. Pero en Lucas 8, 6 marca la diferencia. Dice: y nacida, después de decir nacida, se secó porque no tenía humedad. ¿Qué le parece? El agua, ¿qué representa? La palabra de Cristo. Yo quise aquí. Las interpretaciones diferentes en los tres evangelios, solamente del terreno pedregoso. En Mateo 13, 20, 21, Jesús interpreta así, de este modo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, o sea, rápidamente la recibe con gozo. Mira lo que dice Marcos 4, 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales,
los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. También dice algo similar. Mientras en Lucas 8:13, mira cómo interpreta. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo la reciben. Mira lo que dice respecto a la duración. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Dice Mateo 13:20. En Lucas 4:16 dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. También lo mismo. En Lucas 8:13 dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo creen en la palabra de Dios. Luego aquí en Mateo dice después las consecuencias. Pues al venir la aflicción y la persecución, escuchen, por causa de la palabra, luego tropieza. Porque cuando uno empieza en el reino de los cielos, escuchen, atentos, no sean como el terreno duro, atentos. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué dice Marcos? Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, lo mismo. Mientras que Lucas 8:13 dice, y en el tiempo de la prueba, se apartan. Ahora quiero que noten lo que dice Elena White respecto a este terreno pedregoso. Y miren lo que dice. Palabra de vida de Gran Maestro, página 28. Las raíces de la planta penetran profundamente en el suelo y ocultas de la vista nutren la vida del vegetal. Tal debe ocurrir con el cristiano. Es por la unión invisible del alma con Cristo, mediante la fe, como la vida espiritual se alimenta. Pero los oyentes pedregosos dependen ¿de quién? De sí mismos y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. O sea, ¿qué representa la piedra? Sus obras de, que representan sus obras de justicia, sus propias obras de justicia. Poner así, sus propias obras de justicia. Cuando hacemos de nuestra justicia a nuestro modo, un cristianismo a tu modo. Me es suficiente con tan solamente ir a la iglesia, peor es que esté fuera de la iglesia. Un contentamiento superficial. Finalmente estoy yendo a la iglesia, participando, teniendo un cargo, estando en algún programa, lo cual no es tan malo. Cualquier obra que sea su propia obra de justicia. Puedo practicar solo la reforma pro salud, por ejemplo, y pienso que con eso es suficiente. Pienso hablar, concentrarme en la educación, por ejemplo, y con eso es suficiente. Es mi justicia. Creo que voy a ser aceptado por Cristo ahí. Puedo concentrarme en la justificación por la fe o el sábado, solamente en ese tema, y estar pendiente de cada sábado de venir y ser una persona que esté viniendo el sábado. Y creo que esa es mi justicia. Con tan solo venir el sábado es suficiente y quedarme dormido durante la tarde no interesa. Finalmente fui a la iglesia. Es mi justicia. Hay un problema en estas personas. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona no tiene raíz en sí porque no está relacionada con Cristo. ¿Qué más dice? Y esta para mí es la parte más importante del terreno pedregoso. No se retractan porque hayan recibido la palabra inmediatamente, ni porque se regocijen en ella. Tan pronto como San Mateo oyó el llamamiento del Salvador, se levantó de inmediato, dejó todo y lo siguió. Tan pronto como la palabra divina viene a nuestros corazones, Dios desea que la recibamos. Y es lo correcto, claro que sí. Es correcto que recibamos inmediatamente la palabra, aceptarla con gozo, es correcto. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice la Escritura.
y hay gozo en el alma que cree en Cristo. Pero, aquí viene la parte importante, pero aquellos de los cuales la parábola dice que reciben la palabra inmediatamente, no calculan el costo, no consideran lo que la palabra de Dios requiere de ellos. Y miren la parte subrayada. No examinan todos sus hábitos de vida a la luz de la palabra, ni se entregan por completo a su dominio. No examinan todos sus hábitos a la luz de la palabra. Ellos creen que están obrando muy bien. No se acercan a Cristo para ser reprendidos por sus palabras. ¿Entienden esto? No se purifican. No escudriñan su corazón. Se confían en su propia justicia. Jamás lo hicieron. Solo conocieron venir a la iglesia, aprender de memoria los textos bíblicos, tener un conocimiento intelectual, pero nunca se autoexaminaron a sí mismos internamente si tenían algún pecado que desagradaba a Cristo. Nunca le consultaron a Jesús si tenían un pecado que estaban cometiéndolo inconscientemente. Por eso es que este tipo de terreno pedregoso es la misma experiencia del mensaje del primer ángel, la autoexaminación. Las raíces de la planta penetran profundamente en el suelo y ocultas de la vista nutren la vida del vegetal. Tal debe ocurrir con el cristiano. Es por la unión invisible del alma con Cristo mediante la fe como la vida espiritual se alimenta, pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos, dice, y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona no tiene raíz en sí porque no está relacionada con Cristo. Confían en sus buenas obras de justicia. Hay muchas obras de justicia, ¿no? Entretenerse, los jóvenes también igual. Hay muchas obras de justicia que uno piensa que están haciendo bien. Asistir a los programas, participar. Y creen que con eso es suficiente, pero no hay un encuentro real con Cristo. Ahora, hasta aquí hemos hablado acerca del terreno pedregoso y creo que eso es suficiente, hablar acerca de este terreno pedregoso. Se ha hablado bastante acerca del terreno pedregoso, pero ¿qué sucede cuando sale el sol? Se quemó, porque no tenía raíz, dice Mateo 13, 5, 6, se quemó. El Señor Jesús dice, estos son aquellos que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. En Mateo 13, versículo 20 al 21. En el tiempo de la prueba se apartan, según Lucas capítulo 8, versículo 13. Mira lo que dice el Señor acerca de esta prueba que viene, porque siempre que nosotros nos entregamos a Cristo, siempre que nosotros nos purificamos, vamos a ser probados. Lo que dice aquí. Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado. ¿Entendieron? Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado. Esto es serio, porque el asunto es ser liberado del pecado, no escapar del sufrimiento. No debe ser momentáneo, no debe ser solamente porque quiere ser sanado físicamente, algunos se bautizan por eso, sino el tema es liberarse del pecado. Se regocijan por un tiempo porque piensan que la religión los libertará de las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes, pero desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación. Ya cuando viene el problema de la tentación y los jóvenes están en los vicios o en algunas adicciones, ahí ya no son cristianos. Ya. No pueden soportar el oprobio por causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio
Ellos se ofenden. Les costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en su vida. Miran los actuales inconvenientes y pruebas y olvidan las realidades eternas. A semejanza de los discípulos que dejaron a Jesús, están listos para decir: tú eres esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay algo interesante después. En la parábola de las 10 vírgenes, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, había dos clases, dos grupos. ¿Se acuerdan acerca de la parábola de las 10 vírgenes? Habían dos grupos. Habían 5 y 5, partido por la mitad. Un grupo confiaban en su justicia propia, en la justicia por obras, justicia personal es esto. El otro grupo confiaba en la justicia ¿de quién? De Cristo. El número 10 representa el juicio. Están separados en dos mitades porque el número 2 por sí mismo en la Biblia representa justicia. Y el número 5 significa vivificación, o vida, o muerte, o simplemente salvación o perdición. Por lo tanto, unas estaban prácticamente vivificadas mediante el Espíritu Santo y el otro grupo no. Por eso dice en el Salmos: vivifícame conforme a tu justicia. ¿Qué es lo que vivifica al hombre? La justicia de Cristo. Vivifica. Y mira lo que dice acá. Este grupo de vírgenes insensatas ¿tiene relación con la parábola del sembrador? Sí. ¿Por qué? Porque así como esta semilla se confía en sus propias obras de justicia, estas vírgenes insensatas también se confían en sus obras de justicia. Da lo mismo. Eso significa que en el final del tiempo habrá dos tipos de personas solamente. Y esto es lo que está diciendo. La del terreno pedregoso y la del buen terreno. Nada más. Estas son las vírgenes insensatas y estas las vírgenes prudentes. Y estas vírgenes insensatas no son malas, ¿eh? Son buenos cristianos, aparentemente, son buenos cristianos. Mira lo que dice acá. No son cristianos hipócritas, dice acá. Mira lo que dice acá. En Palabra de Vida del Gran Maestro, página 339. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Son creyentes fieles, devotos. No son hipócritas, no son cualquier cristiano. ¿Ah? Son cristianos que de veras estudian, se arrodillan, oran, predican el evangelio inclusive. Pero hay un problema. Mira lo que dice. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Porque el propósito del Espíritu Santo es llevarles hacia la ley de Dios, hacia Cristo. No han caído sobre la roca, no se han quebrantado. Cristo, Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada, que dice el White, también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Ahí lo tienen, más claro no puede estar. ¿Está diciéndolo o no? ¿Sí? Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de las palabras no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido una comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Es una fórmula nada más. ¿Cómo vas a ser salvo?
lee la palabra de Dios, ora, predica el Evangelio y punto, se acabó. Es una fórmula nada más. Pero el conocimiento con Cristo, la purificación, el quitar el yo. Recuerden ustedes que leímos, que hablamos acerca de la purificación, que habían dos grupos en el zarandeo. Unos se purificaban y el otro grupo no se purificaban. ¿Se acuerdan? Incluso de los que se purificaban, algunos no lograron quitar sus pecados de sí. ¿Recuerdan? Son dos grupos solamente. Unos lograron quitar el yo de sí, el otro grupo no lo logró, no logró la victoria sobre el pecado por la purificación. Peor todavía, ¿no? Porque las vírgenes insensatas ni siquiera se purifican. Cuando tú te purificas, cuando tú escudriñas tu corazón, te humillas, te arrepientes, cuando tú buscas a Cristo para ser reprendido, ¿qué dice Proverbios 1:22? ¿Qué dice en Proverbios 1, versículo 22? Volveos a mi reprensión y os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. ¿En qué momento el Espíritu Santo se derrama sobre el hombre? Cuando el hombre se acerca a Cristo, ¿para qué? Para ser reprendido. Cuando va a orar a Cristo y le dice, Señor, dime en qué estoy pecando, si hay un pecado oculto en mí. Por eso es que en el tiempo final solamente hay dos grupos, las vírgenes insensatas, las que no se purifican, y las vírgenes prudentes, las que se purifican para tener el Espíritu de Dios. Las que se purifican son aquellas que piden a Cristo para que sus pecados sean revelados y reprendidos. Bien, y tenemos el último caso, el terreno, perdón, la semilla que cayó en espinos, el penúltimo caso, ¿ya? ¿Qué cosa dice respecto a este terreno? Vamos a leerlo. El terreno espinoso. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, dice Mateo capítulo 13, versículo 17, ¿cierto? ¿Qué dice en Marcos capítulo 4, versículo 7? Respecto al terreno espinoso. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, dice. Y no dio fruto. ¿Qué dice Lucas 8, versículo 7? Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Aquí está más claro. Lucas 8, 7. ¿Qué dice? Otra parte cayó entre espinos. ¿Y qué pasó? Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella. Los espinos nacieron ¿en qué momento? ¿Juntamente con quién? Con la semilla. Nacieron juntas. O sea, quiere decir como que ese corazón se confió de ese terreno. Simplemente lo sembró, no sabía que era un terreno de espinos ahí. Porque esos espinos nacieron juntamente con ella. Eso está en Lucas 8:7. En Mateo 13, versículo 22, se da la interpretación acerca de el terreno espinoso. Acá está en Mateo, dice Mateo 13, 22, la interpretación de Cristo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea que no da fruto. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hace infructuosa? El afán de este siglo y algo más, y el engaño de las riquezas. Y tú dirás, pero yo no soy rico. No está hablando de este tipo de riquezas, está hablando de aquellas cosas en las cuales tú te ocupas mucho más tu tiempo que Dios, más que Cristo. Puede ser el internet, puede ser los juegos, puede ser cualquier otro tema en el cual tú estés involucrado, puede ser la educación, puede ser tus estudios, cualquier otro tema en el que tú te ocupes y le des más tiempo, más prioridad que a Cristo, eres rico y no necesitas de Cristo. Tú eres rico cuando tú dices, por ejemplo, yo conozco acerca de profecías, yo conozco de profecías, soy rico, no necesito de Cristo, conozco un montón de la Biblia.
Ese se llama ser rico aquí mismo. Y otro elemento, y los afanes de este siglo. Ahora, hablando acerca de los afanes, que da lo mismo prácticamente que tener las riquezas. Ambos son dioses, ambos son dioses. Ambos. Ambas cosas que suplantan a Cristo son dioses. Si tú solamente pones en primer lugar, por ejemplo, inclusive lo que Satanás puede hacer, la reforma pro salud, la educación, el sábado, el mensaje de tercer ángel, las profecías y Cristo a un lado, incluso esos son tus dioses. ¿Podrían ser tus dioses o no? Si ocupan el primer lugar en tu vida. Claro, porque te olvidaste. Estoy satisfecho con mi yo. Creo que haciendo estas cosas o concentrándome en esto, finalmente seré bien recibido en el reino de los cielos. Pero si uno se sumerge en eso, luego te envuelven. Yo pasé un tiempo, recuerdo, estudiando acerca de la educación, casi durante un mes, y casi me ahoga ese estudio. Estuve estudiando y sentí el espíritu enflaquecer cada vez más y más. Y dije, no, está bien, todo tiene su tiempo, pero debo purificar mi corazón, cuidar mi corazón. Porque eso finalmente te puede ahogar la palabra. Claro, te ahoga el espíritu. Y el espíritu muere. Mira lo que dice acá, cuando habla acerca del afán. Mateo 6:24. Mateo 6:24 y Mateo 6:25 es una conclusión. Cuando Jesús habla de los afanes, debes empezar desde Mateo 6:24 y luego ir al 25. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A las riquezas son aquellas que que te satisfacen tu alma. Las riquezas son aquellas con las cuales tú te conformas y está satisfecha tu alma, no necesitas de Cristo. Cualquier cosa en la cual tú estás satisfecho y no necesitas de purificar tu corazón y examinar tu corazón, esas son riquezas, puede ser un afán. Mira lo que dice acá. Luego dice el versículo 25. El 25 es una conclusión del 24, porque mira lo que dice, por tanto os digo, es una conclusión, ¿no es cierto? No os afanéis por vuestra vida, o sea que este afán que uno siente también es parte de las riquezas que pueden suplantar a Dios. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero estas cosas vienen por añadidura, dice Cristo, ¿no? Mas buscad primeramente entrar en el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 24 y 25. Y voy a terminar aquí en esta parte, antes de terminar la penúltima parte, por favor, mira lo que dice aquí. En Marcos 4:18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Esta es la interpretación de Jesús. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y aquí agrega algo más, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice, agrega algo más, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las codicias de otras cosas, el consumismo. Te vas a la tienda, compras otra cosa, compras una ropa, compras otra. No quisiste hacerlo, pero compraste, gastaste todo el dinero que dio tu papá. Y lo gastas, consumes. Y así de esa manera se ahoga la palabra. Queda ahí, entre espinos. Finalmente se va a ahogar, lo envuelve. Elena G. White dice esto respecto. Estas no son necesariamente cosas pecaminosas en sí mismas, cuando hablamos acerca de los afanes, sino algo a lo cual se le concede el primer lugar en vez del reino de Dios. A eso se refiere. Ya le estaba diciendo que yo estuve durante un mes solo en la educación y me centré en la educación un mes. Lo puse como en primer lugar. Me ahogó, me estaba a punto de ahogar, sentí el engaño.
todos los que desvían la mente de Dios, todos los que apartan los afectos de Cristo, los afectos de Cristo, es un enemigo del alma. Todo lo que aparta los afectos de Cristo es un enemigo ¿de qué? Del alma. Cuando la mente es juvenil, vigorosa y susceptible de rápido desarrollo, dice además, existe la gran tentación de la ambición egoísta de servir al yo. Si los planes mundanos tienen éxito, se manifiesta una inclinación a continuar en un camino que amortece la conciencia e impide una estimación correcta de lo que constituye la verdadera excelencia del carácter. Cuando las circunstancias favorezcan este desarrollo, el crecimiento se manifiesta en una dirección vida por la palabra de Dios. Quiero que sigan acá con la lectura. Mire, esto es importante. En este periodo de formación de la vida de sus hijos, la responsabilidad de los padres es muy grande. Debe constituir su tema de estudio. Cómo rodear a la juventud de las debidas influencias que les den opiniones correctas acerca de la vida y su verdadero éxito. En vez de esto, ¿cuántos padres convierten en el primer objeto de su vida el conseguir para sus hijos la prosperidad mundanal? Eligen todas sus relaciones con este fin. Muchos padres fijan su hogar en alguna gran ciudad y presentan a sus hijos a la sociedad elegante y a la moda. Los rodean de influencias que estimulan la mundanalidad y el orgullo. En esa atmósfera la mente y el alma se empequeñecen. Los blancos, nobles y elevados de la vida se pierden de vista. El privilegio de ser hijos de Dios, herederos de la eternidad, se cambia por el beneficio mundanal. ¿Qué representan estos espinos? La influencia mundanal, ¿no? La influencia mundanal. Que ahogan. ¿Qué dice el segundo ángel? Salí de ella, pueblo mío. Aquí voy a terminar. El resto ya lo saben. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en el de los discípulos, antes de la destrucción de la Jerusalén, y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente, la depravación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso. Se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia la gran que reina sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 17-18. Antes de que sea destruida, se ha de escuchar la llamada del cielo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Como en los días de Noé y Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transgresión entre Dios y el mundo, ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24, Patriarcas y Profetas, página 163. ¿Qué dice el último? ¿Qué pasa cuando entonces el terreno está purificado? Cristo se desarrolla en él. ¿Qué se desarrolla? Su carácter. ¿Su carácter de qué? De justicia. ¿Este es el mensaje del tercer ángel o no? Sí. ¿Esto se parece al mensaje del segundo ángel? ¿Salí de ella, pueblo mío? Sí. Examinar tus propios hábitos. Según esto, acá dice que ellos no examinan sus propios hábitos, no examinan sus hábitos a la luz de la palabra. Esto no se parece al escudriñamiento de corazón como parte del mensaje del primer ángel. Se parece. Ven que hay como una cierta relación, porque al final Cristo es formado en nosotros. Apreciados hermanos, el tiempo es corto para presentar estos temas, pero también es el tiempo corto para los tiempos en los cuales nosotros estamos. Hay que comprender mucho más todavía acerca de las Escrituras, conocer más de Cristo, conocer lo que requiere Cristo de cada uno de nosotros, lo que requiere la palabra. Y cuando somos purificados, ¿debemos pasar por pruebas o no? Tenemos que pasar por pruebas.
sino cómo se desarrolla la fe y el amor de Cristo Jesús. Aprendan a mirar a Cristo. Aprendamos a examinar nuestros hábitos a la luz de la palabra de Cristo. Es una comunión estrecha. No es yo y la palabra, es solamente, es tú, Cristo y la palabra, y su palabra de Él. Es una relación personal con Cristo. Solamente y solamente de esa manera podemos tener frutos. ¿Qué representan los frutos de Cristo? Los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Del carácter de Cristo, ¿cierto? Y solamente se produce cuando el yo ha muerto. Que el Señor Jesús nos acompañe esta noche y que estas palabras ustedes puedan seguir, lo tomen en su corazón y puedan incluso seguir investigando acerca de este tema. Amén. Antes de terminar, voy a hacer una oración por ustedes para terminar y cerramos con este tema. ¿Parece? Nos ponemos de rodillas. Abba Padre que estás en el cielo, santificado Señor es tu nombre en el reino de los cielos. Padre, hágase tu voluntad también así como el cielo se hace, hágase para con tus hijos aquí en esta tu iglesia de Betania. Que ellos puedan, Señor, tener tu fuerza, Señor. Que ellos, Señor, puedan ser fuertes en Cristo Jesús, porque tú eres fuerte. Y si ellos se toman de ti, de tu mano, y si ellos se arraigan de tu justicia, si ellos se toman de tu fe, ellos van a ser fuertes para vencer al yo. Entonces podrán ellos ser parte del movimiento que viene, el fuerte pregón. Querido Padre, los encomiendo en tus manos, así como a mí mismo también. Te ruego que tú nos encamines por el camino que tú trazaste, por el camino estrecho. De tu mano llegaremos a ese lugar donde tú moras, Padre amado. Guárdanos, Señor, conforme a tu bendición, a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.